Mientras me encontraba frente al espejo de cuerpo entero, ajustando el velo que caía por mi espalda, no pude evitar sentir un aleteo de emoción en el estómago. Hoy era el día que había soñado desde que era una niña pequeña, mi día de bodas. El suave encaje de mi vestido abrazaba perfectamente mi figura, testimonio de las innumerables pruebas y ajustes que habían llevado a este momento. Mi reflejo me miraba de vuelta, una novia lista para embarcarse en un nuevo capítulo. Pero entre la alegría, una duda persistente se coló en mi mente, no invitada y no deseada. Mi prometido, al que llamaré John para esta historia, había estado actuando de manera extraña en los días previos a la boda. El hombre del que me enamoré siempre fue tan atento, lleno de vida y risas. Pero últimamente, parecía distante, su mirada cálida ahora a menudo nublada por algo que parecía asemejarse a la reticencia o tal vez a la aprensión. Ella, luces impresionante, la voz de mi madre rompió mi ensimismamiento, sus ojos llorosos al contemplar a su hija vestida de novia. Gracias, mamá, respondí, intentando una sonrisa que no llegó del todo a mis ojos. ¿Está todo listo afuera? Sí, todo está perfecto. Tal como siempre quisiste, dijo, envolviéndome en un abrazo suave. Vas a ser muy feliz, cariño. Asentí, pero el nudo de inquietud en mi estómago se apretó. Quería creerle, abrazar la felicidad que se suponía que este día traería. Pero el comportamiento reciente de John arrojó una sombra sobre mi corazón. Mientras comenzaba la ceremonia y caminaba por el pasillo del brazo de mi padre, buscaba el rostro de John. Estaba allí, tan guapo como siempre en su traje, pero la calidez que solía ver en sus ojos parecía haberse atenuado. Cuando nuestras miradas se encontraron, sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no disipó completamente la preocupación que se había instalado en mí. Ella, luces hermosa, susurró John cuando llegué a su lado. Gracias, murmuré, mi voz apenas audible. ¿Estás bien? Pareces un poco extraño hoy. La sonrisa de John vaciló por un momento antes de que recobrara su compostura. No es nada, ella. Solo nervios de boda, supongo, respondió, su voz un poco demasiado casual. Quería indagar más, entender qué estaba pasando en su mente, pero no era el momento ni el lugar. Nos volvimos para enfrentar al oficiante, y mientras pronunciábamos nuestros votos, una parte de mí no podía quitarse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. La ceremonia concluyó entre vítores y aplausos, y mientras caminábamos juntos por el pasillo, la mano de John en la mía, intenté sacudir las dudas. Esto debía ser el día más feliz de mi vida, y estaba decidida a no dejar que nada lo arruinara. Pero al enfrentarnos a la multitud, con sus sonrisas y felicitaciones envolviéndonos, la pregunta persistía en mi corazón, ¿era esto el comienzo de un sueño hecho realidad o el primer paso hacia una desilusión imprevista? La vida como recién casados comenzó con un torbellino de emociones y ajustes. La fase de luna de miel, un periodo dichoso de descubrimiento y amor profundo, parecía ser todo lo que había esperado. John y yo regresamos de nuestra luna de miel y nos mudamos a la casa que había comprado antes de nuestra boda. Era una encantadora casa de 2 pisos en un vecindario pintoresco, el tipo de lugar en el que siempre había imaginado criar a una familia. Las primeras semanas fueron un borrón de desempacar cajas, decorar nuestro hogar y establecernos en nuestra nueva vida juntos. John todavía estaba en medio de su búsqueda de trabajo, que había suspendido para la boda y la luna de miel. Yo volví a mi trabajo en una empresa grande, donde me había abierto paso a lo largo de los años. Se sentía bien volver a la rutina, incluso mientras navegábamos por las nuevas dinámicas de nuestra vida matrimonial. Una tarde, mientras nos sentábamos a cenar en nuestro comedor aún caótico, rodeados de cajas medio desempacadas, abordé el tema de su búsqueda de trabajo. Entonces, ¿cómo fue la búsqueda de trabajo hoy?, pregunté, tratando de sonar casual. John levantó la mirada de su plato, un destello de frustración en sus ojos. No muy bien. Sigo enviando currículums, pero no ha habido leads prometedores. No te preocupes demasiado,
dije, extendiendo la mano a través de la mesa para apretar su mano. Estamos bien económicamente por ahora. Encontrarás algo pronto. Él esbozó una sonrisa poco convincente. Gracias, ella. Aprecio tu apoyo. Es solo que odio sentir que no estoy contribuyendo, ¿sabes? Comprendí su frustración. Ion siempre había sido independiente y depender de alguien más, incluso de su esposa, no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Es una asociación, John. Superaremos esto juntos, le aseguré. Y, además, no todos los días tienes la oportunidad de tomarte un descanso como este. Disfrútalo un poco. Puedes ayudarme a organizar más la casa. Se rió ante eso. Cierto. Me he vuelto todo un experto en organizar la cocina. A medida que los días se convirtieron en semanas, John pasaba su tiempo solicitando empleo y ayudando en la casa. Apreciaba sus esfuerzos, pero podía percibir el impacto que la falta de empleo estaba teniendo en él. Estaba más retraído, y las bromas livianas que eran una parte fundamental de nuestra relación parecían disminuir. A pesar de estos desafíos, la vida seguía siendo buena. Nos teníamos el uno al otro, una hermosa casa y esperanzas para el futuro. Organizamos pequeñas reuniones con amigos y familiares, mostrándoles nuestra nueva morada, y aprecié estos momentos de normalidad y alegría. Pero a medida que pasaba el tiempo sin una oferta de trabajo para John, la tensión comenzó a notarse. Pasaba más tiempo solo, yendo a largas caminatas solo o sentándose en el estudio, perdido en sus pensamientos. Traté de darle espacio, entendiendo que era su forma de lidiar, pero no pude evitar sentir una creciente distancia entre nosotros. Una noche, mientras yacía en la cama esperando a que se uniera a mí, no pude evitar sentir que nuestro nuevo comienzo estaba siendo lentamente opacado por una incertidumbre que ninguno de los dos sabía cómo navegar. Me aferré a la esperanza de que una vez que John encontrara trabajo, las cosas volverían a ser como antes. Pero en lo más profundo, temía que el cambio que estaba presenciando en él fuera más que solo frustración por su situación laboral. Era como si el hombre con el que me casé se estuviera alejando lentamente, dejando a un desconocido en su lugar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la emoción inicial de nuestra nueva vida juntos comenzó a desvanecerse, reemplazada por una rutina que se sentía cada vez más tensa. Las mañanas antes brillantes llenas de risas y planes compartidos se desplazaron sutilmente hacia interacciones silenciosas y casi mecánicas. La búsqueda de empleo de John, una vez una prioridad principal, parecía haber pasado a un segundo plano, para mi creciente preocupación. El cambio en John fue gradual pero innegable. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, a menudo regresando tarde por la noche. Sus explicaciones eran vagas, y noté un nuevo hábito que me inquietaba: empezó a beber más de lo habitual. Al principio, eran solo 1 o 2 cervezas por la tarde, pero pronto se convirtió en frecuentes visitas al bar y regresos a casa con el olor del alcohol impregnado en él. Una tarde, decidí abordar el elefante en la habitación. Lo esperé en la sala de estar, ensayando las palabras en mi mente. Cuando entró, más tarde de lo habitual, pude decir que había estado bebiendo. John, necesitamos hablar, comencé, con mi voz firme a pesar de la tormenta interna. Se dejó caer en un sillón, evitando mi mirada. ¿De qué, ella? Sobre lo que ha estado sucediendo contigo. Sales tarde todas las noches, prácticamente has dejado de buscar trabajo y la bebida se está convirtiendo en un problema. Suspiró, frotándose la frente. Ella, es solo una forma de relajarme. La búsqueda de trabajo es estresante. Pero es más que eso, John. No eres tú mismo. Me preocupa, insistí, esperando llegar al hombre que conocía y amaba. Ella, déjalo. Necesito espacio, respondió con desdén, con un toque de irritación en su voz. Sentí un pinchazo de dolor en sus palabras. No era propio de John cerrarme la puerta. Siempre habíamos sido abiertos y comunicativos. Este muro que estaba construyendo entre nosotros era nuevo y me asustaba.
Las discusiones se volvieron más frecuentes. Nuestro hogar, que alguna vez fue un refugio de amor y comodidad, comenzó a sentirse como un campo de batalla. Nos estábamos distanciando, y no sabía cómo cerrar la brecha que se ampliaba entre nosotros. Una noche, mientras yacía sola en la cama, escuchando el tic-tac del reloj, me encontré lidiando con una variedad de emociones. Había frustración por la negativa de John a buscar ayuda o incluso reconocer que había un problema, miedo por lo que esto significaba para nuestro futuro y, debajo de todo, una profunda tristeza. El hombre con el que me casé, el compañero con el que pensé pasaría mi vida, se estaba transformando en alguien que ya no reconocía. Extrañaba el sonido de su risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños, la calidez de su abrazo. Ahora, solo había silencios fríos y excusas murmuradas. A medida que pasaban los días, la situación parecía empeorar. Los periodos de ausencia de John se alargaban y el aire entre nosotros se volvía denso con palabras no dichas y frustraciones acumuladas. Era como si viviéramos vidas paralelas bajo el mismo techo, conectados por un hilo que se deshilachaba con cada día que pasaba. Recuerdo sentarme en nuestro jardín una tarde, viendo la puesta de sol y preguntándome cómo las cosas habían cambiado tan drásticamente. Cómo nuestra historia de amor y promesa se había convertido en una de desconexión y desesperación. La pregunta me atormentaba, pero en lo más profundo, sabía que la respuesta se me escapaba de las manos, al igual que la luz que se desvanecía con el día. La invitación a la fiesta llegó en un momento en que necesitaba desesperadamente un respiro de la tensión que se había vuelto constante en nuestro hogar. Era una pequeña reunión organizada por nuestros amigos mutuos, Lisa y Tom, quienes siempre nos habían apoyado. Lo vi como una oportunidad para que John y yo saliéramos de nuestro entorno tenso, con la esperanza de que pudiera reavivar algo de calidez entre nosotros. John, Lisa y Tom están organizando una reunión este fin de semana. ¿Crees que deberíamos ir?, pregunté una tarde, tratando de sonar lo más casual posible. Levantó la vista de su teléfono, aparentemente indiferente. Claro, ¿por qué no? Podría ser bueno ver a todos de nuevo. Su respuesta, carente de entusiasmo, no me sorprendió, pero me aferré a la esperanza de que una noche fuera de casa pudiera de alguna manera mejorar las cosas. Llegó la noche de la fiesta y nos encontramos entre un grupo de caras familiares, risas y música llenando el aire. Por un breve momento, se sintió como en los viejos tiempos. Incluso John parecía estar divirtiéndose, su sonrisa más genuina de lo que había sido en semanas. «¿Ves? Te dije que esto sería bueno para nosotros», le susurré mientras nos mezclábamos con los amigos. «Sí, tenías razón», respondió, dándome un suave apretón de mano. Era un pequeño gesto, pero me llenó de un efímero sentido de optimismo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, noté que el ánimo de John cambiaba. Empezó a beber mucho, su risa se volvía más fuerte y menos inhibida. Preocupada, lo observé de cerca, pero en el caos de la fiesta, se escapó. Después de un rato, me di cuenta de que John no estaba en ninguna parte. Una sensación de inquietud me invadió. Me excusé de una conversación y comencé a buscarlo. Revisé la sala de estar, la cocina, incluso el patio trasero, pero no había señales de él. Con el corazón latiendo con fuerza, subí las escaleras, esperando que simplemente necesitara un momento a solas. El sonido de risas tenues y voces apagadas me atrajo al final del pasillo. Me acerqué a la puerta, mi mano temblando mientras alcanzaba el pomo. La vista que se me presentó fue como un golpe en el estómago. John estaba allí, pero no estaba solo. Estaba en la cama con otra mujer, una invitada de la fiesta. Estaban tan absortos en su momento que no me notaron parada allí, mi mundo desmoronándose a mi alrededor. John. La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera pensar. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. Los ojos de John se abrieron de par en shock, la realización de la situación abriéndose paso en él. Ella, no es lo que parece, tartamudeó, tratando de ponerse de pie.
Sentí una fría incredulidad y entumecimiento apoderarse de mí. Es exactamente lo que parece. ¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? Yo no sé, ella. No quería que esto pasara, trató de explicar, sus palabras ligeramente confusas. No esperé a que terminara. El dolor y la traición que sentía eran abrumadores. Nuestro matrimonio fue un error, dije en voz baja, mi voz quebrándose. Dándome la vuelta, salí de la habitación, el sonido de John llamándome se desvaneció en el fondo. No miré atrás. No podía. El hombre al que amaba, el hombre con el que me casé, me había traicionado de la manera más dolorosa posible. El viaje a casa fue un borrón. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero me sentía extrañamente adormecida. La realización de que mi matrimonio, mi relación con John, no era en absoluto como pensaba, me dejó destrozada. Había estado aferrándome a un hilo de esperanza de que podríamos superar nuestros problemas, pero ese hilo ahora se había cortado de manera irreparable. Los días siguientes a la fiesta estuvieron llenos de un silencio extraño en nuestro hogar. La imagen de John con otra mujer me perseguía, un recordatorio constante y doloroso de la traición. Estaba envuelta en una mezcla de emociones, enojo, tristeza y una abrumadora sensación de desilusión. El hombre que pensé que conocía, la vida que pensé que estábamos construyendo juntos, todo había sido una ilusión. Pasé horas contemplando qué hacer a continuación. Estaba claro que nuestro matrimonio no podía continuar, no después de lo que había sucedido. La confianza, que es la base de cualquier relación, se había roto de manera irrevocable. Con el corazón pesado, decidí solicitar el divorcio. Me puse en contacto con un abogado y, en unos pocos días, tuve los papeles de divorcio en mis manos. Cuando John finalmente regresó a casa después de pasar algunas noches en otro lugar, la atmósfera estaba tensa. Nos evitamos mutuamente hasta que ya no pude soportar el peso de las palabras no dichas. John, necesitamos hablar, dije al encontrarlo sentado en la sala, mirando fijamente la televisión. Se volvió para mirarme, su expresión inescrutable. ¿De qué? Respiré hondo, sosteniendo los papeles de divorcio en mi mano. No puedo fingir que todo está bien. No después de lo que hiciste. Quiero el divorcio. La cara de John se endureció. ¿Un divorcio? Ella, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. No puedo estar con alguien en quien no confío, respondí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Se levantó abruptamente, su enojo palpable. Vas a tirar todo por la borda por un error. ¿Un error? John, me fuiste infiel. Eso no es solo un error, es una elección que hiciste, contraataqué, luchando por mantener la compostura. Por un momento, hubo silencio. Luego, tomó los papeles de mis manos, sus ojos escudriñándolos. No voy a firmar estos, dijo finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes a dónde ir? ¿Por qué no tienes trabajo?, pregunté, la frustración filtrándose en mis palabras. Sí, todo eso. ¿Sabes que he estado luchando?, respondió él, su voz elevándose. Tus luchas no justifican tus acciones. Hiciste tu elección y ahora estoy haciendo la mía, dije, endureciendo mi resolución. John me miró, el enojo en sus ojos cediendo a algo que se asemejaba a la derrota. Se sentó nuevamente, pasándose la mano por el cabello. Está bien. Voy a firmarlos. Pero, ella, sabes que nunca quise lastimarte. Quería creerle, encontrar consuelo en sus palabras, pero era demasiado tarde. El hombre que amaba me había herido de la peor manera posible y no había vuelta atrás. Después de que firmó los papeles, la realidad de nuestro matrimonio en proceso de terminar realmente se asentó. Éramos extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos solo por la inminente finalidad de nuestro divorcio. El hogar que habíamos construido juntos, una vez lleno de sueños y planes para el futuro, ahora se sentía vacío, una cáscara de lo que alguna vez fue. En las noches que siguieron,
A menudo me encontraba despierta, mirando el techo, perdida en mis pensamientos. La traición, el dolor y la incertidumbre de lo que vendría ocupaban mi mente. Pero en medio de todo eso, había un destello de algo más, una sensación de liberación. Estaba tomando el control de mi vida nuevamente, alejándome de una relación que me había traído más dolor que felicidad. El proceso de divorcio se puso en marcha, un camino que me llevaría a un nuevo capítulo, donde esperaba encontrar paz y, con el tiempo, curación. Pero sabía que el viaje para llegar allí sería largo. Los días previos a los procedimientos de divorcio fueron algunos de los más desafiantes que jamás había enfrentado. La casa, una vez símbolo de nuestros sueños compartidos y amor, ahora se sentía como un espacio opresivo lleno de fantasmas de lo que podría haber sido. John y yo nos movíamos alrededor el uno del otro como dos planetas en órbitas separadas, nuestras interacciones mínimas y tensas. Una noche, unos días antes de nuestra cita en la corte, me despertó el sonido de la puerta del dormitorio chirriando al abrirse. Entrecerré los ojos en la oscuridad, distinguiendo la silueta de John contra la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Mi corazón empezó a latir rápido, una sensación de inquietud me invadió. «John, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. «Ella, he estado pensando. Todavía somos esposo y esposa. ¿Por qué no estar juntos una última vez?». Su voz estaba pastosa, el olor a alcohol pesado en el aire. Me incorporé, la incredulidad y la ira recorriéndome. ¿Estás hablando en serio? Después de todo, ¿crees que querría eso? Se acercó, sus movimientos inestables. Vamos, ella. ¿Qué diferencia hay ahora? Sus palabras se sintieron como un golpe físico. Retrocedí, mi mente corriendo. No, John. Sal de aquí. Sal de esta habitación ahora mismo. No hizo caso a mis palabras. En cambio, se acercó a mí, su contacto enviando una ola de pánico por mi cuerpo. Intenté apartarlo, pero persistía, sus acciones alimentadas por el alcohol y la desesperación. Detente, John. Me estás asustando, grité, luchando por liberarme de su agarre. La situación escaló rápidamente. Su frustración se convirtió en agresión, su agarre apretándose mientras intentaba dominarme. Luché con todo lo que tenía, el miedo cediendo ante una necesidad primaria de protegerme.